Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a continuar con lo que se quedó pendiente, que fue el ejercicio, ¿verdad? Que ayer estábamos haciendo. Entonces, déjeme compartir mi pantalla para que veamos otra vez, en este caso, qué es lo que decía el mismo. Bien, entonces el enunciado, a ver, dice, se tiene una línea de transmisión de bajas pérdidas cuyo coeficiente de reflexión está dado por, en este caso, menos 0.3 más J.45J. Nos piden calcular la razón de onda estacionaria en el inciso A, en el inciso B, la distancia entre los mínimos de tensión con respecto a la carga, e inciso C, si la impedancia característica de la línea vale 50 ohms, nos preguntan cuánto vale ZR. Entonces, ayer se hizo un cálculo, ¿verdad? Adelantamos un cálculo y de ese cálculo se obtuvo la magnitud del coeficiente de reflexión. ¿Estamos de acuerdo? La magnitud del coeficiente de reflexión resultó ser 0.62. Y el ángulo resultó 118.6. ¿Estamos correctos? Sí. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces tenemos en este caso la magnitud. Perdón, aquí entonces en este caso sería el coeficiente de reflexión, no sería la magnitud. Sería el coeficiente de reflexión, sería la magnitud, que sería 0.62, y el ángulo, que es el que se determinó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordando de uno de los ejercicios que hicimos previos, ¿verdad? Sabemos que la magnitud, voy a escribirlo por acá, no tengo espacio, la magnitud del coeficiente de reflexión, lo que hicieron es, en este caso, obtener el radio, déjenme escribir mejor porque me está costando un poco de trabajo, es el radio del coeficiente de reflexión entre el radio de la carta, ¿sí recuerdan? Entonces, ya tenemos este valor. Este valor es este que está aquí. Entonces, hay que despejar. Este lo podemos conocer si lo medimos, como ayer se llevó a cabo. Entonces, hay que despejar el radio del coeficiente de reflexión. Entonces, lo que hay que hacer es, en este caso, despejar y nos quedaría que 0.62 lo vamos a multiplicar por el radio de la carta. ¿Cuánto les da eso? Disculpe, profesor, no escuché bien. ¿Es el radio de la carta por .62? Así es. Me da 4.898. A mí me da 4.82. Sí, está en 4.8, 4.83. Ok, por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien le da muy diferente de estos valores? ¿O de este Pues valor? me da 5.14. Bueno, a quien le dio eso de 5.14, vamos a ver cómo le resulta el cálculo al final. Bien, entonces dio, bueno, en este caso lo obtuvimos multiplicando el valor de la magnitud del coeficiente de reflexión, que nos dio 0.62, y se multiplicó
por el radio de la carta. En el caso del radio de mi carta es 7.7, entonces eso me da 4.82. Entonces, van a utilizar su compás y con la ayuda de una regla van a abrirlo en este caso, lo van a abrir a esta de medición, que serían 4 centímetros, 4.82 centímetros. Dado que esto, pues resulta en centímetros, porque estamos multiplicando el radio de la carta, que está en centímetros, por la magnitud. La magnitud en este caso, pues es adimensional. Entonces, con la regla y su compás, van a abrirlo hasta que les dé el resultado que a ustedes les dio de su cálculo. En mi caso sería 4.82. ¿Ya lo tienen? Ya. Bien, entonces ya que tienen esa apertura con el compás, se van a ir a la carta. Déjenme abrir la carta. Y van a dibujar una circunferencia en la carta de Smith. Con un radio igual al que acaba de resultarles del cálculo. Entonces van a poner el compás, ya lo hemos hecho, ¿verdad? Van a poner el compás aquí en 1.0, el eje que gira, y van a dibujar la circunferencia. Por favor, realícenlo. ¿Ya lo trazaron? Ya, profe. Ya avisen cuando ya lo tengan. Está, profe. ¿Ya está? Permítanme un segundito, estoy tratando de... Les va a quedar una circunferencia aproximadamente como la que estoy dibujando. Más o menos como de ese tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien, entonces, si ya tienen el compás abierto a este radio, bueno, aquí no sé si está bien centrado, pero si ya tienen el radio con el compás, vayan a la regleta que está hasta abajo y pónganlo a partir de este punto que está aquí, que es el centro, hacia la izquierda, en donde dice SWR. Y entonces nos va a dar el valor de la ROE. ¿Cuánto les da a ustedes? $4.25 aproximado. 4.2. 4.1, profe, también. Ok, a mí me da, en el caso particular, ¿sí? Con la apertura de 4.82, me da un SWR de 4.4. De hecho, si yo me vengo a la carta y miro dónde se intersecta el eje horizontal con la circunferencia que tracé, y van a ver que coincide con ese valor que está en la regleta en la parte de abajo. A ver, verifíquenlo, por favor. ¿Y si da 4.2, profe, es válido? 4.3. Pero coincide con la circunferencia. Sí, claro. Bueno, pues es válido, es lo que a ustedes les resulta. Profe, Sí, ¿Qué también pasó? a mí.
Sí, profe, también a mí me coincide bien. ¿Sí les coincide bien? Sí, Sí, profe. a mí no, la diferencia es mínima. Ok, bueno, ahí pueden corroborar que su determinación pues está siendo, en este caso, la correcta. ¿Vale? Entonces, con eso lo que se obtuvo es la ROE. Y es el primer, en este caso, creo que es la primer, correcto, es la primera pregunta que nos hacen en el problema, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Vale? Entonces está cubierto el inciso A. Para el inciso B nos pide la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Del cálculo del coeficiente de reflexión, que ya nos quedó convertido a forma polar como 0.62, sí, de 18.6 grados, lo que van a hacer es localizar 118.6 grados en la parte superior de la carta, que ahí donde está es más o menos pues por este lugar, ¿no? ¿Podría ¿Ya lo, repetir? ya lo tienen ubicado? Tienen que ubicar los 118.6 grados. Ya quedó, profe. ¿Ok? Entonces, ya que lo tienen ubicado, van a trazar una línea que inicie en la coordenada 1.0, es decir, en el centro de la carta, y que cruce por ese valor de 118.6 grados. Sí, profe. Bien, entonces, en donde se intersecta esta línea que acaban de marcar y el círculo que hace un momento hicieron, ¿cuánto es esa coordenada? ¿Perdón? ¿Puede repetirlo, de favor? La intersección donde hicieron esa línea con el círculo que ya habían realizado, esa intersección, ¿cuánto les da? Punto 32 más punto 55 y ¿Ok? A mí en lo particular me da una impedancia que le voy a llamar normalizada en el receptor de 0.33 más J.54. Me dio 0.32 más 0.55 J. Ok, está muy cercano, no hay problema. Desnormalizando, pues lo que tenemos que hacer en este caso es multiplicar por los 50 ohms. Entonces, la impedancia ya en unidades de ohms, a mí me da 16.5 más J 27.5. En unidades de ohms, porque ya está desnormalizada.
Les debe de dar valores muy cercanos a eso. ¿Cuánto le dio, profe? Ahí está en la pantalla. 16.5 más J 27.5. ¿Por qué se multiplicó por 50, profe? Para desnormalizar. Ah, ok, gracias, gracias. De nada. Entonces, en el inciso B me pide la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga. Entonces, para poder determinar la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga, voy a hacer lo siguiente. Voy a mover un poquito la carta para que me quede de forma centrada. Voy a trazar aquí la línea recta que en este caso me indica los ejes de los reales. Ahí está. Es decir, la parte resistiva. En este punto del lado izquierdo, yo tengo la condición de circuito abierto y en el punto del lado derecho y en el punto del lado izquierdo tengo la condición de cortocircuito. Eso significa que si aquí tengo circuito abierto y aquí tengo cortocircuito, donde yo tengo máximos de tensión sería cuando tengo la condición de circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y cuando tenemos la condición de cortocircuito, tenemos los mínimos de tensión. ¿Sale? Eso significa entonces, voy a trazar aquí una circunferencia que es muy probable que no me quede del tamaño que debe de ser. ¿Por qué razón? Pues porque me es complicado aquí tratar de dibujarlo sin el compás. Vamos a suponer que esa es la circunferencia que ustedes habían trazado. ¿Sale? Entonces eso significa que si esta es la circunferencia que ustedes equivalentemente tienen en su carta ya trazada bien, de este lado yo tengo los máximos de corriente, de tensión eléctrica, y de este lado tengo los mínimos de tensión. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, si yo quiero saber dónde son los mínimos de tensión, tendría que ser en esta zona. Entonces, para poder determinar en dónde se encuentran los mínimos de tensión, yo tengo que recorrer en el sentido horario hasta este punto. ¿Sí? A partir de la ZR normalizada que yo tengo aquí, debería de hacer un recorrido hasta este punto y calcular en este caso
la distancia, porque la pregunta me dice que cuál es la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga. ¿Sí? Entonces, nuevamente vuelvo a insistir. Este punto que está aquí, aparentemente debería ser ZR con las coordenadas .33 más J.54. Y para encontrar la distancia a partir de Z testada, que es la impedancia normalizada, entonces sobre este círculo, que es el círculo del coeficiente de reflexión, voy a girar hacia el generador. Por eso es, si se fijan aquí, dice hacia el generador. Recuerden que siempre es en sentido horario y hasta encontrar el mínimo. Aquí está el máximo, no me interesa el máximo, sino que giro y hasta acá se encuentra el mínimo. Entonces, ¿cuántos grados se han recorrido desde donde está la impedancia normalizada hasta este punto? Pues si yo tengo aquí que está marcado que son 118.6, le voy a sumar, eso serían desde este punto hasta este punto. De aquí a aquí serían 118.6 grados. Le tendría que sumar los 180 grados que falta de la parte de la media circunferencia. Eso les debe de resultar de un valor de 298.6 grados. ¿Sí está correcto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces son 298.6 grados. Pero algo que es importante aquí mencionar es que esos son grados geométricos. ¿Ok? Pero en las líneas de transmisión no usamos grados geométricos, sino que lo que usamos son grados eléctricos. Entonces, el ángulo debería de ser la mitad. Es decir, entonces son 149.3 grados eléctricos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, la distancia de los mínimos de tensión, podemos decir que el primero se encuentra, aquí lo voy a poner, el primero se encuentra a 149.3 grados. ¿Sale? Ok, profe. El segundo mínimo tendría que ser 360 grados después. Entonces, a esos 298.6 grados geométricos le sumo los 360 grados y me resultan 658.6 grados geométricos. Entonces, si le saco con la mitad, serían 329.3 grados eléctricos. Maestro, ¿lo puede volver a repetir? Sí, claro, lo que se tiene que hacer a los 298.6 que resultó de los grados geométricos, se le suman 360 grados. Entonces eso te da 658.6 grados geométricos. Pero la longitud o las distancias en la línea no está dado en grados geométricos, sino que está dado en grados eléctricos. Y eso equivale a dividir entre 2 y eso nos da 329.3 grados eléctricos. Y con eso es más que suficiente para reportar dos mínimos de tensión. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué se le sumarían 360? Porque es un giro completo, ¿no?
tendríamos que hacer un giro completo, en este caso, para encontrar el siguiente mínimo. Si nos vamos, voy a salirme de aquí, me voy a ir a la carta. Lo que hicimos es un desplazamiento desde donde está la impedancia normalizada en el receptor hasta encontrar el mínimo. ¿Dónde voy a encontrar el otro mínimo? Pues hasta que gire otra vez 360 grados, ¿no? O sea que es la primera y la segunda vuelta, ¿no, profe? Así es, y si quiero otro, pues le doy otra vuelta, otros Se le suman los 360 grados. 360 grados. Claro, tienen que ser 360 grados y no 180 porque en 180 están, en este caso, un máximo. Ah, ok. ¿Ok? Y el inciso C nos pide que nos dice que si Z0 es igual a 50 ohms, ¿cuánto va el valor de ZR? Pues ya lo tenemos aquí resuelto. Multiplicar lo que en este caso nos dio a cada quien el valor de la impedancia normalizada de la carga, multiplicarlo por 50. Y a mí me resulta 16.5 más aproximadamente 27.5 ohms. Y con eso queda resuelto este problema. Profe, una duda. Sí. ¿Puede repetirme de favor cómo obtenía al inicio del ejercicio, la parte de los radios del coeficiente de reflexión y del radio de la carta? No me quedó claro. Eso, como lo hicimos ayer, la magnitud del coeficiente de reflexión para poder determinarla a través del método gráfico, lo que se hace es medir el radio del coeficiente de reflexión entre el radio de la carta, quiero poner carta, el radio del coeficiente de reflexión, pues es la distancia que hay de aquí hasta cualquier punto, por ejemplo aquí, pues es lo mismo, bueno, siempre y cuando la circunferencia esté bien hecha. Entonces, el radio del coeficiente de reflexión, ¿sí? No lo tenemos, pero lo que sí obtuvimos por cálculo es la magnitud del coeficiente de reflexión y conocemos el radio de la carta. El radio de la carta es la distancia que hay de este punto a este punto. A mí me da 7.7. Entonces, se despeja de aquí, pues obviamente me queda que el radio del coeficiente de reflexión es el producto de la magnitud del coeficiente de reflexión multiplicada por el radio de la carta. Entonces, en el resultado da 0.62 y lo único que se hace es multiplicar por el radio de la carta, que en mi caso resulta un valor de 7.7. Por consiguiente, entonces el radio del coeficiente de reflexión en particular a mí me da 4.82. Entonces, con ayuda de la regla, abro Espera un segundito, es que se me trabó. Se me trabó la imagen, disculpe. ¿Profe? Sí. Disculpe, es que se me trabó la pantalla, se me congeló y creo que unos compañeros igual. Disculpe si le interrumpí de esa manera. Sí, no hay problema. Entonces, como el ejercicio de ayer, si ustedes ya tienen la magnitud del coeficiente de reflexión,
que lo determinamos ayer al terminar el problema, más bien al iniciar el problema, les dije que lo íbamos a hacer hoy, y entonces tienen el radio de la carta. Ayer también midieron el radio de la carta, entonces tienen el valor del radio del coeficiente de reflexión, aperturan el compás a esta medida y trazan la circunferencia. Profe, disculpe, su pantalla Sí. se trabó. Entonces no se ve nada. ¿Qué es en qué se quedó? Se quedó cuando sacas el módulo y estaba sacando, pues sí, el módulo, de hecho ahí se quedó. Creí que solo era yo. Sí, también a mí me pasa lo mismo. Está en la carta de Smith sacando un módulo. Ajá. De lo que le estaba preguntando hace un minutito. A ver, ¿ya les actualizó? Ya. Ya, Sí, ya, profe, ya se ve. Entonces, siempre para determinar la magnitud del coeficiente de reflexión, recuerden, se utiliza esta fórmula, es decir, el radio del coeficiente de reflexión dividido entre el radio de la carta. Aquí tuvimos que hacerlo de un poquito diferente porque si se fijan en el texto del problema, no nos dan el valor de la impedancia en el receptor, sino que a partir del valor del coeficiente de reflexión que nos da como dato en forma rectangular, obtuvimos lo que es la impedancia normalizada en el receptor, que es la que se encuentra aquí en la parte superior derecha. Entonces, como pueden ver de los datos de los enunciados, nosotros con que tengamos alguno de ellos podemos, obviamente haciendo uso del método gráfico de la carta de Smith, o también con las fórmulas, poder encontrar todo lo que nos pidan. Encontramos lo que es el SWR o la razón de onda estacionaria, la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga. ¿Sí? ¿Por qué se midió a partir de la carga? Pues porque nos piden la distancia de esos mínimos con respecto a la carga. Recordando que les he comentado que cuando se hace la medición, nosotros nos posicionamos prácticamente en la carga y siempre nos movemos hacia el generador. Entonces, por eso nos dice que dónde está la distancia de los mínimos con respecto a la carga. Determinamos el primero, que nos dio, particularmente a mí me dio a 149.3 grados eléctricos, es decir, aquí son 143.9 grados. Yo ya sé que son grados eléctricos. Y el siguiente sucede 360 grados después, geométricos en la carta, lo que equivale a estar en otro punto, que sería, quiero poner con esta flecha, a 329.3 grados eléctricos. En estos dos puntos es donde se encuentran los mínimos de tensión con respecto a la carga. Entonces, no sé si con estos ejercicios que hemos hecho hasta ahorita ven la utilidad de la carta de Smith, cómo se pueden hacer mediante los trazos y obviamente sabiendo interpretar el uso de la misma con las coordenadas correspondientes, hacia dónde tienen que girar, ¿sí?
les ayuda a resolver el problema. Siempre yo les sugiero que lleven a cabo una figurita que les ayude a entender qué es lo que están haciendo o cómo es que van a hacer la determinación de las cosas. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se van así directamente al grano, bien valientes a la carta de Smith, la carta así por sí sola, si yo le borro esos datos y solo tengo los trazos, pues si no una figurita va a ser muy difícil que yo pueda en este caso hacer los movimientos apropiados. ¿Ok? ¿Sí quedó entendido? Yo tengo una duda, profe. Sí. Para encontrar un máximo de tensión, ¿el ángulo también sería en sentido horario o sería en antihorario? Tiene que ser en el mismo sentido porque por la figurita que puse, tú te estás desplazando a partir de la impedancia en el receptor o en la carga hacia el generador. Y los desplazamientos nos los dicta aquí la carta. En esta zona. No sé si se alcanza a ver. Donde dice longitudes de onda hacia el generador. Tiene que ser en sentido horario, según nos indica esta flechita. ¿Sí la ven? Sí. Entonces el movimiento tiene que ser en ese sentido. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, yo voy bien. Gracias. Uh-huh. No, profe, Es todo bien hasta ahorita. Es cuestión de que ustedes vuelvan a repetir, como se los comenté el día de ayer, vuelvan a repetir el ejercicio. Pero no copiándolo, sino primero estudienlo. ¿Cómo se llevó a cabo el procedimiento? Pero no directamente aquí en la carta y pongan a hacerse trazos. Ah, sí, aquí hago el trazo de esto y lo otro. Porque copiarlo es muy sencillo. Ven la carta que acabamos de resolver y lo quieren volver a hacer y dicen, a ver, pues ¿de cuánto era aquí? Ah, pues voy a aperturar en este caso el compás a tal medida. No. Váyanse directamente al problema, al texto del problema y a partir de la comprensión de lo que nos dice en este caso el texto del problema, vamos y lo hacemos en la carta. Entonces mi sugerencia sigue siendo, estúdienlo, cómo es que hoy lo resolví. Bueno, lo resolvimos juntos porque pues también su ayuda fue muy valiosa. Cómo es que se hicieron los trazos, les expliqué hacia dónde tienen que girar, dónde se toma la referencia, estúdienlo bien y vuelvan a repetirlo ustedes en una carta nueva. ¿Sí? Traten de no copiarlo y ustedes por sus propios medios se van a dar cuenta hasta dónde pueden alcanzar a llegar y de ahí darse cuenta qué es lo que sigue o qué es lo que les faltó de consideración. ¿Por qué razón les sugiero que tiene que ser así? Porque esto es cuestión de entrenamiento. Cuando uno lo resuelve, al igual que en el pizarrón, ahorita aquí en la pantalla de la computadora, se ve muy sencillo, muy fácil. Ah, sí, cierto, se hace así, se hace aquello. Pero cuando uno lo tiene ya enfrente y solamente tiene uno el texto de los datos, luego es difícil tratar de encontrar, en este caso, el resultado. Por esa razón, pues yo los invito a que lo vuelvan a repetir. No solo sino el de que vimos ayer, ya que si se fijan son distintos, no son dos ejercicios o dos problemas que se resuelvan de manera idéntica, sino que
la forma de solución es distinta para uno para el otro. Claro, hay coincidencias para hacer unas determinaciones y es lógico, pues es parte de la teoría. Así es como se debe de hacer. Y pues esto les va a dar, en este caso, la habilidad del poder llevar a cabo el empleo de la carta de Smith. No me imaginé que abarcara tanto, profe. ¿En qué sentido? ¿En conocimiento? Sí, en conocimiento. Pues sí, si se fijan, en realidad, todo lo que hemos visto desde el primer día de clase, pues nos ayuda a tratar de llegar aquí, ¿no? Si nos quisiéramos brincar todos los temas que ya vimos, es muy difícil que nosotros tratemos de llegar aquí a la carta de Smith. Por esa razón, pues cuando el estudiante, por ejemplo, no asiste a las clases, bueno, como normalmente estamos habituados, ¿no? Aquí, porque ahorita estamos viendo una etapa transitoria muy difícil, ¿no? Muy sui generis y que pues no estábamos acostumbrados a ir físicamente al salón de clases. Entonces, cuando un estudiante no va al salón de clases y dice, no, pues yo ya más o menos le sé, yo me estudio la carta de Smith, ahí encuentro los libros. El problema es que si no comprende los temas anteriores, pues difícilmente puede comprender lo que se está determinando. Afortunadamente, bueno, pues ya hemos descubierto todos los temas que se requieren y pues hemos llegado al punto en el que, al menos supongo, yo creo, que ya ustedes pueden comprender qué es lo que se está haciendo. Saben qué significa el SWR, saben lo que significa el coeficiente de reflexión, saben lo que significa una impedancia normalizada, ¿sí? Saben que a lo largo de la línea, cuando hablamos del caso de líneas de bajas pérdidas, saben que es una línea de bajas pérdidas y cuál es su equivalente eléctrico. Saben que cuando eso sucede, tenemos lo que se conoce como una onda estacionaria, ¿sí? Y entonces, gracias a todo eso, ustedes pueden comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, si ustedes saben que es una línea de bajas pérdidas, saben que existen valores de máximos de tensión y mínimos de tensión, y por esto comprende uno, por ejemplo, aquí en el inciso B, cualquiera que no hubiese cursado esos temas o no hubiera, en este caso, aprendido esos temas, diría, caray, ¿a qué se refiere con eso de los mínimos de tensión? ¿A poco la línea de transmisión a lo largo de ella existen esos mínimos de tensión? Claro, ya lo vimos en este caso abordando el tema de ondas estacionarias y también les mostré cuál es la diferencia en el movimiento de una onda viajera y una onda estacionaria, porque estoy seguro que en cualquier momento de su vida, cuando ustedes dicen, es que es una onda, lo primero que piensan es que una onda siempre se traslada. Y bueno, con el concepto de onda estacionaria nos damos cuenta que efectivamente no siempre es eso. Y en la vida real, como se los mostré en este caso en una página de internet, en la vida real sí tiene aplicaciones y es en los instrumentos musicales, por ejemplo en un violín, en un cello, en una guitarra, la onda ahí no viaja, sino que vibra. Entonces se entiende uno más ese concepto. Y al vibrar, pues obviamente va a tener un desplazamiento máximo mecánico, en nuestro caso es un valor máximo de voltaje y un mínimo de tensión. Y entonces todos esos conceptos son los que ayudan a irse directamente a la famosa carta de Smith. Y pues sí, al menos yo pienso que, bueno, yo sí podría saltarme desde la segunda sesión que tuvimos, yo creo que pude haber hablado de la carta de Smith, pero inminentemente no iban a entender absolutamente nada. Entonces, pues sí, abarca muchos conocimientos, que pues, ya pasó el tiempo y ya los vimos.
de una manera tal vez muy rápida, pero ya los vimos. Y bueno, hasta ahorita hemos abordado lo que es, en este caso, algunos detalles de la carta de Smith. ¿Tiene otras aplicaciones? Si las tiene. Más adelante vamos a empezar a ver lo que es los acoplamientos. ¿Por qué tenemos que ver lo de los acoplamientos? Porque ya también estuvimos estudiando que podemos tener los tres casos más representativos, que es cuando un circuito tiene una terminación con una impedancia muy alta, que conocemos como caso de circuito abierto, cuando la impedancia en el receptor nuevamente de ese circuito, cuando está conectado a la línea de transmisión, tiene un cortocircuito, y cuando su terminación es igual al valor de la impedancia característica, que es el mejor de los casos. Entonces, si es difícil que yo pueda tener un valor de ZR igual a Z0, entonces significa que siempre voy a tener desacoplamientos. Por lo tanto, hay técnicas analíticas, es decir, con fórmulas, que me ayudan en este caso a poder llevar a cabo un proceso de acoplamiento. En inglés se le conoce como matching. Entonces, ¿para qué? Pues porque ya estudiamos, o al menos espero que así ya se haya entendido, que cuando se cumple la condición en que ZR es igual con Z0, tengo el mínimo de problemas, es decir, idealmente, pues se puede decir que la transmisión es idealizada, es decir, la forma de onda que yo meto, que sale del transmisor y que introduzco a la línea de transmisión y que se va a conectar en el lado del receptor, pues no sufre de ningún tipo de problemas. Es el caso ideal. Pero en nuestra realidad es que esos valores de impedancia van cambiando, entonces lo que tengo que hacer es tratar de acoplar. Y acoplar significa que la impedancia en el receptor, o la carga, como quieran llamarle, se iguale al valor de la impedancia característica de la línea de transmisión. ¿Por qué razón? Pues porque ya vimos que tenemos reflexiones, y dependiendo si tenemos, en este caso, esas reflexiones, bueno, con ello podemos calcular lo que es el coeficiente de reflexión, y si particularmente hablamos de ondas estacionarias y no ondas viajeras, es decir, que la condición de la línea de transmisión es de bajas pérdidas, entonces podemos decir que tenemos el comportamiento de la línea como en este caso de ondas estacionarias, y vamos a tener lo que conocemos como el SWR, o la razón de onda estacionaria. Entonces son todos los conceptos que se requieren para poder comprender todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? No, profe. De mi parte, no, profe. Ok. A ver, permíteme un momento, por favor. Ya, gracias. Entonces, para el próximo viernes voy a preparar otro ejemplo de la carta de Smith, para que posteriormente empecemos a ver, dejemos a un lado un poquito lo de la carta de Smith y comencemos a ver la teoría de lo que es las técnicas de acoplamiento, utilizando lo que se conocen como stubs. Primero voy a abordarlo a través de lo que es un desarrollo analítico, y una vez que se entienda el desarrollo analítico de qué es lo que se hace, pasaremos a la técnica de acoplamiento con stubs,
utilizando la carta. ¿Ok? Ok, profesor. Va. Ok, profe. Ok, profe. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Entonces, el viernes continuamos. Ok, profe. Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. De nada, Hola, que profe. tengan muy buena Gracias, tarde. profe. Gracias, profe. Hasta Cuídense. luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, Igualmente, profe, hasta buen día. luego.